Estimados televidentes, en la entrevista de la semana nos place recibir al presidente del Colegio Médico Veterinario Colbert, con quien vamos a abordar temas de relevancia en dicho sector. Bienvenido, Huáscar, al programa. Gracias por la invitación que nos hace el colegio. Se siente muy agradecido de usted por esta invitación. Sí, Huáscar, para enfocarnos y que el público se vaya empapando de las cosas importantes de ustedes como entidad y sin imaginar los otros temas que podamos tratar. Iniciemos el diálogo con lo que sería el próximo Congreso de Medicina Veterinaria que se empiezan a celebrar en Punta Cana. Sí, mira, muy importante. Nosotros, después que llegamos al Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios hace 2 años y pico, casi 3, nos propusimos elevar lo que se llama la educación continuada. Esto significa que el médico veterinario del país esté empapado de todo lo que está pasando a nivel mundial. Por tal razón, siempre tenemos en el tapete charlas, conferencias que son de beneficio para toda la clase médica médico veterinario. Y al sol de hoy llevamos 2 congresos internacionales de medicina veterinaria. El primero fue muy exitoso y ya vamos por el tercero ahora en octubre. El 2, 3 y 4 de octubre tenemos el tercer Congreso Internacional de Medicina Veterinaria. Gracias a Dios contamos con el apoyo de la industria farmacéutica. Ya nosotros no tenemos que llamar a la industria para que nos apoye en cuanto a los congresos se refieren, ni a las charlas ni a las conferencias, sino que la industria nos llama a nosotros, nos contacta a nosotros para preguntarnos si tenemos stand vacío para ellos. O sea que ha sido un logro extraordinario que hemos conseguido y esperamos que después que nosotros salgamos de la dirección del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, los que lleguen, que sigan con la educación continuada, porque de verdad que nos hace mucha falta. Y queremos exhortar a todos los médicos veterinarios del país que nos apoyen, que vayan al Congreso, que esto nosotros lo hacemos por el bienestar del país y por el bienestar de todos los médicos veterinarios del país. O sea que si tú no asistes al Congreso, tú no te vas a dar cuenta de la novedad que tenemos en el mundo, no te vas a dar cuenta de lo que no te vas a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo, no te vas a poder parar ahora y hablar de lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Traemos expositores de Colombia, Venezuela, México, España y de República Dominicana. O sea que es una gama de expositores que tenemos dentro del Congreso que le va a ser de mucho beneficio a la clase médica veterinaria. ¿Y tienen ya un programa preliminar, conferencistas que vienen? Sí, el programa es muy variado porque tenemos programas de animales mayores que son vacas, equinos, y tenemos el programa también de animales menores. O sea que dentro de ellos tenemos cirugía, endoscopía, colonoscopía, tenemos mucha variedad y en mayores tenemos PPA, tenemos una muchacha, una colega muy buena, María José, que va a disertar con un tema extraordinario de animales mayores. Y también tenemos al doctor Espino, un científico, un muchacho joven de aquí de la República Dominicana, que va a disertar también sobre el descubrimiento de la utilización de unos medicamentos para parásitos internos de mayores. Y entonces, bueno, tú me dices 3 días, de 2, 3 y 4 de octubre. Sí, el 2, 3 y el 4 de octubre en Punta Cana. Ahí vamos a estar. Debemos decirle a los colegas que quieren asistir que el colegio siempre le ha facilitado el transporte de ida y vuelta gratis. O sea que todo el que quiera ir solamente tiene que llamar al colegio, inscribirse en un listado que tenemos para así poder asistir. El autobús parte desde Santiago, porque venimos recogiendo los colegas del norte, hace una escala aquí en la capital y de aquí entonces salimos a Punta Cana. Igual queda allá para acá y viceversa. Okay. Y pasando ya a temas también que son genéricos, pero que lo implican todo lo que es lo veterinario.
Vemos que el 29 de octubre se celebra el Día del Médico Veterinario. Sí, el 29 de octubre se celebra el Día del Médico Veterinario y nosotros tenemos muchas expectativas para este día, porque tenemos muchas solicitudes, le hemos hecho muchas solicitudes al señor presidente de la República y en algunas nos ha complacido, en otras nos ha dejado en stand-by. O sea que nosotros esperamos que para ese día el señor presidente nos otorgue lo que nosotros estamos esperando y lo que le hemos solicitado para el bienestar de todos los médicos veterinarios, que, modestia aparte, déjame decirte que la clase médica veterinaria ahora mismo, por ejemplo en la Dirección General de Ganadería, el 80% de los médicos veterinarios que tenemos ahí son veterinarios de 70 a 75 años. O sea que ya tenemos que ir pensando en el relevo de esos colegas veterinarios, pero para esos veterinarios irse a su casa, tienen que irse con un salario digno, con un salario que puedan subsistir, que puedan pasar su casa y con una pensión donde ellos puedan costear los medicamentos y los gastos médicos que se les puedan presentar ya en su casa en la postrimería de su vida. Pero en ese caso, plan de pensiones, ¿como cuántos veterinarios están que ya calificarían? Mira, nosotros enviamos un listado, o se lo entregamos al presidente de la República hace 2 años, un listado de 51 veterinarios. De esos 51 veterinarios ya se han muerto 10 esperando la pensión. Nos quedan 41. Hicimos el listado de nuevo, lo llevamos a pensiones y jubilaciones. Pensiones y jubilaciones nos dijo que lo envió a Jurídica, al Palacio. Y estamos esperando que por lo menos a esos 41 médicos veterinarios que tenemos en lista ya de pensión en Palacio, el señor presidente de la República se digne a darnos ese decreto para que esos veterinarios puedan irse a su casa tranquilos. Sí, claro. Es lo menos que se puede pedir. Sí, que son pocos, son cheles realmente, sí. ¿Tú entiendes? Pues son 41 veterinarios, nosotros no pedimos ni 1.000 ni 1.300 pensiones. Pedimos 41 nada más porque eso fue lo que solicitaron. Ahora bien, por el área de la Dirección General de Ganadería, ellos pueden pensionar también con la ley. O sea que tú puedes pedir tu pensión si tú cumples el tiempo y la edad. Ellos te dan tu carta de retiro, tú vas a tu casa y tú esperas tu pensión en tu casa. Okay. Pero nosotros estamos haciendo la parte que nos toca y es a los médicos veterinarios que nos solicitan que quieren pensionarse, nosotros le hacemos la diligencia y ese es el listado que tenemos en la consultoría jurídica del Palacio Presidencial. Pero en una parte, yendo a lo que es el reajuste salarial, realmente el salario de los médicos veterinarios se puede, ¿en cuánto está y qué usted aspira como incremento? Fíjate, cuando nosotros llegamos al colegio, tenían 10 años que no se le aumentaba un peso a los médicos veterinarios. El salario en ese entonces era 35,000 pesos. Nosotros dijimos cuando asumimos la dirección del colegio que nosotros no íbamos a pelear ni a hacer bulla al colegio, nosotros íbamos a concertar, íbamos a hablar con las autoridades para llegar a un acuerdo. Y así lo hicimos. Que muchos pueden hablar del Limber Cruz, pero realmente nos sentamos a hablar con Limber Cruz, que era el entonces ministro de Agricultura. Nos sentamos a conversar con el doctor Abel Madera, actual director general de Ganadería, y también con el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, el señor Eric Rivero. Entonces, nos sentamos con esas 3 personas y llegamos a un acuerdo el año pasado de que se nos diera un 30% de reajuste salarial. Entonces, ellos nos decían que no tenían para comenzarlo el año pasado. Pero nosotros le dijimos, pero vamos a buscarle la vuelta. Entonces acordamos que en septiembre del año pasado se le iba a comenzar a dar el primer 15% y que en enero de este año se iban a completar el 30%. Y realmente cumplieron. O sea, nosotros ya un incremento de un 30% ya a partir de enero, todos los médicos veterinarios están cobrando ese 30%. Tengo que señalar que se nos quedaron los médicos veterinarios que trabajan en el Ministerio de Agricultura,
que no se le aumentó ese 30%, porque el señor Limber Cruz lo tenía en su agenda, pero vino entonces el cambio de ministro, no se pudo hacer. Aunque le voy a decir algo, nos reunimos con el ministro nuevo, con el ingeniero Oliveiro, y le planteamos la situación, y el señor Oliveiro quedó de complacernos en ese aspecto, porque realmente son pocos los veterinarios que laboran en el Ministerio de Agricultura, o sea, y es un 30%, o sea que yo no veo mucho la diferencia, eso son cheles lo que van. Pero eso que está en agricultura depende de la dirección de ganadería. Mira, ganadería depende. Ganadería depende de la del Ministerio de Agricultura, pero tú sabes que ganadería tiene su presupuesto aparte. Okay. Entonces, cada quien hace el aumento dependiendo de su presupuesto. Ganadería sí cumplió, ganadería sí aumentó el 30% a todos los médicos veterinarios, exacto. Pero la dirección, el Ministerio de Agricultura lo iba a hacer también. Pero al venir el cambio, parece que se quedó engavetado, se quedó entre papeles y no lo han podido hacer, aunque se lo tocamos ya al ingeniero Oliveiro, que nos dijo que eso estaba en carpeta. Aunque escuché también al señor Oliveiro que venía una reestructuración ahora con algo que hay en el MAP, que es de salario tope. Van a buscarle la vuelta a eso, a ver cómo se puede mejorar el salario no solamente de lo de agricultura, sino de todos los médicos veterinarios. Pero yo quiero entender algo y quizás le llevemos más claridad, porque ya el mismo público se puede sentir. ¿Por qué tenemos veterinarios trabajando en la dirección de ganadería y veterinarios trabajando en el Ministerio de Agricultura? Es que debieran estar todos en la dirección de ganadería, es lo lógico. Sí, lo ideal sería que estuviesen todos en la Dirección General de Ganadería. Sí. Pero tú sabes que el Ministerio de Agricultura tiene departamentos donde necesita médicos veterinarios. E incluso estamos unidos todos, la pecuaria y la agricultura, sí, todo. Bueno, incluso cuando... No me afica tú allá agricultura y también allá ganadería. Sí, pero allá en ganadería no tenemos agrónomos. Allá nada más tenemos veterinarios. No, está claro, digo, pero que a nivel ya... a nivel de institución, sí. No, y de la realidad del campo. Exacto. Pero fíjate una cosa, cuando llegó aquí la PPA 19, 21 más o menos, el programa comenzó en el Ministerio de Agricultura. Comenzó al revés. Porque ¿dónde están los veterinarios? En la Dirección de Ganadería. Entonces hubo que quitárselo al Ministerio de Agricultura y llevarlo a la Dirección de Ganadería, porque quienes saben de PPA, quienes saben de enfermedad, son los médicos veterinarios, no son los agrónomos. Claro, hay agrónomos que son zootecnistas y tienen cierto conocimiento, pero quienes manejamos las enfermedades somos nosotros. Y lo que sabemos de zoonosis somos nosotros. Está claro, tienen el dominio técnico. Exacto. Pero ya que tú estás hablando de la PPA, explícanos en este caso, ¿cuál ha sido la situación actual? O sea, el impacto a nivel nacional. Danos un review del origen y cuál ha sido la tendencia. Mira, aquí en el país realmente hay PPA desde el 2019, desde cuando teníamos la pandemia. Aparecieron los primeros Montecristi por ahí, pero nadie sabía lo que era. Unos decían que era neumonía, otros decían que era PPC. O sea, había una confusión, no teníamos un diagnóstico. Entonces, en ese tiempo fue que entró la pandemia y las muestras que se tomaron no se pudieron enviar a Estados Unidos a hacer diagnóstico. Bueno, ya pasada la pandemia, en el 21, se volvieron a tomar muestras y junto con las del 2019 se enviaron y esas muestras vinieron positivas de allá para acá. Entonces ahí fue comenzó el programa de control en el Ministerio de Agricultura. En ese tiempo. En 2019 comenzaron a morir cerdos en el 2019, pero no se sabía lo que era. No sabía. La prueba lo tuvieron disponible fue el 20. En el 2021. ¿En el 21? Sí. En el 21 fue que ya se confirmó que la enfermedad la tenemos en el país. Entonces ahí fue que se comenzó a trabajar con la enfermedad realmente. La situación actual es que el programa pasó a la Dirección de Ganadería.
El doctor Abel Madera es el director actual de la Dirección General de Ganadería y está actuando en consecuencia, aunque déjeme decirle que hace 2 años el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios fijó su posición y la posición del colegio era erradicación de la población, erradicación total de toda la población porcina. En ese tiempo, si se hubiese hecho la erradicación total, ya hoy estuviéramos repoblando de nuevo. ¿Y el impacto social y económico? Fíjate, ¿Cuál iba a ser? Es que el impacto iba a ser menor. Bueno, viéndolo. Iba a ser menor si lo hacíamos, si lo hubiésemos hecho hace 2 años que el que tenemos ahora. Porque estamos importando el 90% de la carne de cerdo. La carne de cerdo que tú comes, esa congelada que viene, que están en los freezers del supermercado. No tenemos cerdo, apenas tenemos 15.000 o 20.000 madres. Entonces, ¿y estas granjas que hay, que se establecieron, 400 granjas certificadas, entre comillas, modelos que estaban inocuos? Mira, ¿Qué pasó con ese esquema? Mira, el problema de aquí es de bioseguridad y transporte y movilidad. Porque tú no haces nada con certificar 400, 200 granjas si tú tienes una movilidad continua. O sea, tú estás movilizando cerdos de sitios positivos a sitios negativos. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Es llevando cerdos a otra región donde tú no tenías PPA. Por ejemplo, según los datos de la Dirección de Ganadería, están apareciendo 20 focos semanales de PPA en todo el país, de 20 a 25 focos. Ellos dicen, porque ellos tienen los números, que han disminuido. Claro, yo pienso también que sí, que han disminuido, pero es que la cantidad de cerdos también ha disminuido sustancialmente. O sea, la cantidad de cerdos que tenemos hoy no es la misma que teníamos hace 4 años, 3 años. Entonces tienen que aparecer menos casos. Entonces, la posición de nosotros sigue siendo la misma, la posición del colegio. Nosotros seguimos diciéndole al señor presidente de la República que debemos eliminar y repoblar en 2 años con cerdos centinela. Porque hay muchos colegas expertos en esto que dicen, pero que ¿para qué eliminar si tenemos Haití? Oye, no pensemos en Haití, pensemos en la República Dominicana. Porque esto lo hicimos hace 50 años, 40 años. Y ahora es que llega. 50 años después que erradicamos, ahora es que llega y Haití estaba ahí, Haití no se había movido para ningún lado. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Porque esa vez hubo una eliminación total, radical. Pero eso es lo que dice el colegio. Sin miramiento. Sin nadie. Porque es que la sanidad de un país no se negocia. La sanidad de un país, la salud del ser humano no se negocia y la sanidad de un país no se negocia. Usted no puede ser juez y parte. Yo como productor, en caso de el gobierno me llama a mí para pedir mi opinión, ¿y qué usted cree que yo le voy a decir? No se puede eliminar. Pero que ahí están mis intereses. Yo no puedo ir en contra de mis intereses. Entonces, la sanidad no se puede negociar. La sanidad es sí o sí. Eso es de seguridad nacional. Y si usted tiene que eliminarlo, usted tiene que tomar la decisión de decir, vamos a eliminar a todo el mundo, no importa quién esté en el medio. Porque esa es la seguridad del país, la seguridad alimentaria. ¿No entiende? Entonces le hemos dado mucha larga a esto. El control sigue, pero como yo le decía a un amigo, el director de ganadería es un empleado del gobierno. El director de ganadería es médico veterinario. En su subconsciente a lo mejor él sabe lo que tiene que hacer, pero a él le va en línea. Y él tiene que hacer lo que le dicen. Aunque él sepa que no, pero él tiene que hacer lo que le dicen. Además, él quisiera eliminar, digo yo, pero yo no tiene los recursos para hacer una eliminación de la población. Puede haber un interés subyacente de sectores que se mantenga la situación para poder, digamos, importadores. Pero es que está el sector productor ahí. Si tú eliminas la carne, ¿le conviene que esto siga? Sí, claro. Pero ahí que está la realidad. Pero no le conviene entonces la eliminación
al productor No, está local. claro, son dos Entonces sectores. te va a decir que no. Pero si tú quieres eliminar la enfermedad, mira, haciendo la eliminación de la población total, aquí se van 11 enfermedades de cerdo. Sí, que tú la virosis, tienes aquí. Sí. Entonces, tú no solamente te llevas una enfermedad, tú quitas de golpe y porrazo 11 enfermedades y tú puedes comenzar en 2 años, en año y medio. Y el costo que se implicaría, hay una idea Es que, ¿podría el Estado asumir? es que el Estado ha gastado más hasta hoy que lo que va a gastar haciendo la eliminación. Si él comienza a eliminar hoy, gasta menos que lo que ha gastado en 4 años. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido? O sea, gastando... Bueno, porque es que el Estado dominicano, si tú tienes una granja y da positivo a PPA y te eliminan 2.000, 3.000 madres, tienes que pagártela. Bueno, sí. ¿Y cuántas granjas no se han ido? Aquí hay granjas de 4.000 y 5.000 madres que se han ido. Y hay que pagarla. Entonces, si tú dejas de compensar, si tú haces la eliminación, tú no vas a compensar a nadie. Pero tú hacer la eliminación tienes que compensar. Sí, pero va a compensar menos ahora que lo que ha compensado antes. Ah, bueno, está claro, viéndolo hacia atrás, sí. ¿Tú entiendes? Y además tú vas a compensar una sola vez, porque aquí hay productores que le han compensado 2 y 3 veces. Se le eliminan los cerdos y vuelven a criar cerdos a nombre de otra persona. Y vuelven a dar positivo y vuelven a pagárselo. Oye, pero entonces esto es una cosa pero entonces que nunca va a acabar. Pero se va, claro que se acaba. Si tú haces una erradicación total, se acaba. Porque ya se acabaron, ya no hay cerdo. Vamos a comer cerdo congelado. De lo que importa. Hasta tanto tengamos el año y medio, 2 años, que traigamos cerdos centinela y podamos comenzar otra vez a recabar. ¿Qué es el cerdo centinela? Los cerdos centinelas son los que se traen de otros países. Y que son libres de PPA, sanos, libres de PPA, y se ponen en granjas en granjas que han sido saneadas. Al cabo de cierto tiempo, si no pasa nada, entonces se comienza a repoblar. O sea que sería la vía técnica sanitaria, digamos. Es lo más recomendable, pero no es lo que se está haciendo. Porque la Dirección General de Ganadería, acuérdate que está haciendo controles, nada más. Pero lo que nosotros le dijimos a ellos es que la enfermedad no tiene ni prevención ni tratamiento. Si la enfermedad no tiene ni prevención ni tratamiento, a ti en tu granja te llega la enfermedad. Te quedan 1.000 madres sanas, pero ya se te han eliminado 3.000 con PPA. ¿Qué tú estás esperando con las 1.000 que te quedan? Tarde o temprano te le va a llegar esa. Sí. Porque ya se te han ido 3.000. Cuando entra a una granja, la virus es muy activa. O sea, sí, cuando llega a una granja, lo recomendable es la eliminación completa. Que manden los sanos al matadero y que los que dan positivo se hacer una prueba a cada uno. Sí, no, hay con prueba. Ahí no es por síntomas. O sea, a todos los animales se le hace prueba. Los positivos se eliminan y se entierran, y los negativos van a matadero. No, yo recuerdo en los años 80, un tío mío ya fallecido, dirigía en La Vega lo que la ganadería, el departamento sería en ese caso. Y me narraba que cómo iba con la brigada, con 2 o 3 militares, porque había que hacerlo así. Y le impactaba ver cómo la gente se mandaba corriendo con los animalitos para esconderlo, que no se lo mataran y lo dispararan. Sí, pero era una acción que fue muy fuerte. Aquí se prohibió el traspatio en aquel tiempo, en el 79, 80, el criadero de traspatio se prohibió. Sí. Pero tú sabes que la política y los gobiernos son muy flexibles a veces y comenzaron a permitirlo. Ahora mismo el traspatio aquí es el mayor problema de PPA, porque el traspatio es granja, no granja, sino... No criadero, como le digo yo, sí, de posilga, como le dicen en el campo. De ahí es que llegan a la granja grande. Pero por una sencilla razón: camiones mal lavados, en la bota de los empleados, en los guantes de los empleados, en la ropa de los empleados. ¿Pero por qué? Porque es que un empleado de una granja porcina trabaja en 3 y 4 granjas.
Porque en la mañana está en una y en la tarde entonces, va otra. y en su casa también tienen el patio 4 y 5 cerdos. O sea que Entonces se pierde la bioseguridad. sí, hay un cruce de potencial infección. Claro, entonces para tú tener una bioseguridad efectiva, tú tienes que ser muy riguroso. O sea, tienes que tener un control muy riguroso en tu granja para que no te llegue. Porque cualquier cosita que te pase, donde tú falles, oye, te llegó. Y después que te llega, ya se van todos se van. ¿Tú entiendes? ¿Podría el gobierno asumir esta situación, hacer la eliminación total? Mira, la última palabra la tiene el gobierno. El gobierno es él tiene la última palabra. Él es que dice si se elimina o se sigue con el control. Pero es que aparentemente el control no se avisora que vaya a resolver el problema. Si dejamos el control, hacemos la enfermedad endémica. Ya es endémica de por sí. Pero te voy a decir que ya ¿Entiendes? está en todo el país prácticamente. Entonces, eso es un barril sin fondo. Porque si tú tienes la enfermedad endémica, no hay forma. O sea, tú puedes criar los cerdos, pero con el riesgo de que tú compras 3,000 madres y a los 2 días, o los 5 días, o al año, al mes, te llegue el virus y se te va y pierde ahí mismo la inversión. O sea que todavía seguimos diciendo nosotros en el colegio que la erradicación es lo más efectivo. Y volver a criar en 2 años, porque ya eso lo hicimos, claro. Tuvimos muchos problemas, muchos errores. En aquel tiempo no se conocía, no sabíamos qué íbamos a hacer, pero eliminamos, dio resultado. Y 50 años después llega la PPA a República Dominicana. Ahora bien, ¿por dónde llegó? No se sabe. La inducción es que fue de Haití. Dicen que fue por Haití, pero dicen que fue un avión también. También mencionan eso, resto de comida de un avión que pudo venir de Europa. Entonces, si vino de Europa, vamos a soltar Haití. En España, que está pero en regiones de España. En España está en jabalíes, ¿tú entiendes? Pero pasa que de jabalí no ha pasado todavía. Eso lo tienen controlado. Tú sabes que es una sola área. Sí, en una provincia arriba en el norte. Creo. Exacto, y entonces eso sí está controlado. Pero aquí seguimos controlando hasta que Dios quiera, o hasta que el señor presidente se canse de pagar, de compensar, diga, bueno, pero ¿hasta cuándo? Vamos a terminar esto. Lo que te digo es un barril sin fondo, entonces yo creo que es lo que hay que tomar una medida radical. Sí, pero es una medida gubernamental. Tiene que salir, claro, él tiene que sopesar. Tiene que venir del Palacio. Sí, y hay que sopesar la cosa aquí. Y hay que sopesar muchas cosas. Hay que sopesar los intereses políticos, los intereses comerciales. Hay que sopesar muchas cosas. Eso es que él tiene que pensarlo bien. También eso, los intereses de lo que yo te digo, de quien trae la carne. Ahora siempre va a estar empujando. Y intereses políticos también. Sí, todo eso. Porque tenemos elecciones ahí ya en 1 año y pico. Sí, que el impacto que va a haber para ¿Se entiende? O sea que realmente es un problema, pero la realidad es que tenemos PPA. ¿Pero tú crees que los productores pequeños, digamos, y medianos, estarían de acuerdo con una eliminación total? ¿Cómo lo hacemos entender eso y que colaboren? Pero fácil, ¿cómo lo hacemos entender? Que si a mí como productor pequeño me van a eliminar, tú tienes que eliminarme los productores grandes también. Sí. No lo puedes dar porque vamos a comenzar por los pequeños. O sea, vamos a eliminar los traspatios. Vamos a eliminar los traspatios. Digamos, cuando tú llegas donde él, ¿cómo tú le dices para que el aceite, previa compensación, que hay que eliminarlo y que tenemos que esperar 2 años para o sea, poniéndole el ejemplo del 79. Eso es lo que tenemos a mano. El ejemplo del 79. Usted eliminó en el 79 y 50 años después llegó la PPA otra vez aquí y no se sabe por dónde llegó. Porque muchos, es lo que te estaba diciendo ahorita, muchos dicen, no, que fue por Haití, pero Haití lo tenemos ahí. Haití no se ha mudado de ahí y duramos 50 años sin PPA. Sí, que si ya estaba allá, había pasado antes. Que las condiciones son diferentes, claro, porque el tiempo no es estático. No. Tenemos mucha tecnología, ahorita tenemos muchos recursos. Por ejemplo, tenemos un laboratorio de punta ahí, el ABCEN, que es uno de los mejores en el Caribe. Antes una prueba de PPA te duraba 1 semana para este resultado, ahora te la hacen en media hora. ¿Tú entiendes? O sea que hemos avanzado también en la enfermedad. No todo ha sido malo, porque hemos avanzado también mucho en la enfermedad. Hemos conocido muchas cosas de la enfermedad que no conocíamos. Porque ahora mismo por síntomas tú no te puedes llevar de que no, que eso es PPA, no. Ahora tenemos laboratorio. O
sea, la tecnología del laboratorio ahora Claro, es- y más rápido y te da, y te da un diagnóstico ligero y rápido en 1 hora, 2 horas. sí, porque en ese tiempo apenas comenzaba la computadora a verse. No, y que en ese tiempo, la eliminación fue por síntomas. Que en la granja de fulano se murieron 4 o 5, bueno, se fueron todos. Y uno lo cataloga como errores ahora, pero no teníamos la metodología que tenemos Tecnología, ahora, no teníamos muy la diferente. tecnicidad que tenemos ahora, ¿te entiendes? Ahora se pueden hacer muchas cosas. Pero visto el caso, desde que desde el 21 estamos bregando con esto, hay dos opciones. O la dejamos endémica o hacemos la eliminación. Para el colegio, la eliminación total es lo más factible. Para el gobierno, no sabemos. Bueno, sí, está claro, porque ahí incide ya la política, el impacto de que ya en 2 años tenemos elecciones, bueno. No, y que imagínate, coger tú Pablo Trapatio a eliminarle a esa gente, esos pobres infelices, los cerditos de Navidad, y que es un lío, ¿eh? No es fácil, claro, es una situación. Hay mucha arista Es una situación engorrosa, de verdad que sí. No, Pero hay que tomar una decisión. Sí. Porque como te dije ahorita, con la sanidad no se puede jugar, ni se puede pedir opinión. Eso es lo que es y eso es lo que hay que hacer. No, y hay un punto que no lo teníamos en agenda, que ya no lo vamos a tratar, ya el tiempo se nos fue encima, como dice en la entrevista. Y es la parte de lo que potencial que tenemos de exportar cortes selectos y consumir la misma carne nuestra y a su vez exportar, por ejemplo, los productos lácteos, que ya tenemos un cierto avance. En eso, Sí. O sea que todo eso serían ventajas. O sea que si lo sumamos desde el punto de vista macro y microeconómico, es viable el proceso, porque Sí. falta es crear un programa serio, responsable, que responda Mira, a todo esto que hemos visto. con el asunto de los quesos, déjame decirte que después que llegó el licenciado Luis Falete a Proleche, Sí. a Proleche, a Conaleche. Conaleche, se ha visto un avance muy significativo en cuanto a la industria del queso. Sí, yo están supervisando las queserías. No, y en un avance extraordinario. Y han avanzado también los queseros. Y ellos lo han apoyado mucho, o sea, están apoyando al sector mucho. Eso yo estuve con él el otro día y me estuve explicando esa situación. Eso ha cambiado mucho después que llegó Luis ahí. No, está claro. Bueno, Oscar, gracias por estas informaciones, que el público se empape y el sector de cuál es la realidad del problema y que logremos en los próximos 2 años llegar a una solución de esto. No, yo espero que al señor presidente, los técnicos, porque aquí hay técnicos muy capacitados en asuntos de PPA. Por ejemplo, tenemos a Orlando Sánchez Díaz, el doctor Graveley, Carlos Lee, Julio Concepción. O sea, son asesores del colegio. Sí. Nosotros hicimos una prueba de prensa con ellos para que se vea que no era una cosa del colegio, no era que el colegio se lo había inventado. Porque ellos son los que saben, ellos fueron los que estuvieron ahí en el 79, ellos saben lo que hay que hacer. Orlando era el director de ganadería. Sí, Graveley también. O sea, y ellos estaban ahí. Y ellos son los asesores del colegio, ellos fueron los que dijeron, no, aquí lo único que cabe es esto. Bueno, aquí vino Sánchez Vizcaíno, un científico español, Sí. y dijo, no, aquí hay que eliminar, la única opción que hay que hacer. ¿No entiendes? Pero la última decisión, la última palabra la tiene el señor presidente de la República. Nosotros somos asesores del Poder Ejecutivo, pero asesores entre comillas porque nunca se nos ha consultado. Bueno, las palabras están, o sea, la mesa está servida, como dice. Amigos, muchas gracias por su atención. Le esperamos la próxima semana en este canal y a esta misma hora. Muy buenos días.